Son las 3 de la madrugada. María está despierta, mirando una pila de facturas sobre su mesa de cocina. Las lágrimas corren por sus mejillas mientras trata de encontrar una manera de pagar el alquiler de este mes. Su corazón está lleno de frustración y desesperanza. Se pregunta una y otra vez, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo salir adelante? A 1000 kilómetros de distancia, David revisa su cuenta bancaria y sonríe. No porque sea millonario, sino porque por primera vez en años puede dormir tranquilo sabiendo que tiene suficiente para cubrir sus gastos y algo más para invertir. La diferencia entre María y David no es la suerte, no es el lugar donde nacieron, ni siquiera la educación que recibieron. La diferencia está en la mentalidad, en los principios que gobiernan sus decisiones financieras. ¿Por qué algunos prosperan y otros parecen estar atrapados en la escasez toda la vida? ¿Existe realmente una fórmula secreta para construir riqueza que trascienda las circunstancias externas? La respuesta se encuentra en la sabiduría más antigua y probada de la humanidad. Hace más de 3000 años, un joven rey llamado Salomón se convirtió en el hombre más sabio y rico de todos los tiempos. Su riqueza era tan vasta que la plata se consideraba sin valor en su reino. Las reinas viajaban desde los confines de la tierra solo para escuchar su sabiduría. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. La sabiduría de Salomón no murió con él. Se transmitió a través de generaciones, convirtiéndose en la base de los principios financieros que han guiado al pueblo judío durante milenios. Estos principios no son solo teorías abstractas, son estrategias probadas que han permitido a las comunidades judías no solo sobrevivir, sino prosperar en cualquier circunstancia, en cualquier país, en cualquier época. Los secretos que están a punto de descubrir han transformado la vida de millones de personas. Son principios que funcionan sin importar tu situación actual, tu edad, tu educación o tu contexto social. Son verdades eternas que esperan ser aplicadas por aquellos que tienen el valor de cambiar su forma de pensar. Si deseas aprender los secretos que han transformado generaciones enteras, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y prepárate para descubrir la sabiduría que puede cambiar tu destino. El fundamento mental del pueblo judío. Para entender la riqueza según la perspectiva judía, debemos comenzar por comprender algo fundamental. En la tradición hebrea, la prosperidad no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado directo de vivir en armonía con principios eternos establecidos por el Creador del universo. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa extraordinaria. Te bendeciré abundantemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:17. Esta promesa no era solo espiritual, era también material. El pacto incluía prosperidad física, financiera y generacional. Aquí encontramos la primera diferencia crucial entre la mentalidad judía y la mentalidad de escasez que domina a gran parte del mundo. Mientras muchos creen que la pobreza es noble o que la riqueza es pecaminosa, la tradición judía enseña que la prosperidad es una berachá, una bendición divina que debe ser buscada, recibida y administrada con sabiduría. La palabra berachá en hebreo significa mucho más que bendición. Su raíz viene de beresh, que significa pozo o fuente. Una berachá es como una fuente inagotable de abundancia que fluye desde el cielo hacia la tierra. Los judíos entienden que cuando viven según los principios divinos, se conectan con esta fuente eterna de provisión. Esta mentalidad de pacto transforma completamente la manera en que una persona se relaciona con el dinero. En lugar de ver la riqueza como algo que deben arrebatar a otros, la ven como algo que Dios desea derramar sobre aquellos que caminan en sabiduría.
en lugar de operar desde el miedo y la escasez, operan desde la fe y la abundancia. El rey Salomón lo expresó claramente en Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Esta no es solo una promesa, es una revelación sobre la naturaleza misma de la riqueza bendecida. Cuando la prosperidad viene como resultado de la sabiduría y la obediencia a los principios divinos, no trae consigo las maldiciones que a menudo acompañan a la riqueza obtenida por medios incorrectos. La diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de pacto es abismal. La persona con mentalidad de escasez piensa: no hay suficiente para todos. Si alguien más tiene éxito, significa que hay menos oportunidades para mí. Esta mentalidad genera competencia destructiva, envidia y decisiones basadas en el miedo. Por el contrario, la mentalidad de pacto declara: Dios es mi fuente y su provisión es ilimitada. Si ayudo a otros a prosperar, abro más canales para que la bendición fluya hacia mí también. Esta mentalidad genera colaboración, generosidad y decisiones basadas en la fe. Moisés reveló esta verdad fundamental en Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí vemos que la capacidad de generar riqueza no es solo un talento natural, es un poder sobrenatural otorgado por Dios para cumplir sus propósitos en la tierra. Esta revelación cambia todo. Significa que la pobreza no es el plan original de Dios para tu vida. Significa que tienes acceso a una fuente de sabiduría y poder que puede transformar tu situación financiera. Significa que no estás limitado por tus circunstancias actuales, sino que puedes acceder a recursos celestiales para cambiar tu realidad terrenal. Los judíos han llevado esta verdad en su ADN espiritual durante milenios. Por eso, sin importar cuántas veces hayan sido perseguidos, exiliados o despojados de sus posesiones, siempre han encontrado la manera de reconstruir su prosperidad. No dependen de circunstancias externas, porque su fuente está en los principios eternos que gobiernan el universo. Sabiduría. Primero, riqueza. Después, la historia más extraordinaria de la Biblia sobre la relación entre sabiduría y riqueza se encuentra en el momento en que Dios se le apareció al joven rey Salomón en un sueño. Imagina por un momento que el Creador del universo te dijera: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué le pedirías? ¿Dinero, fama, poder, salud? Salomón, enfrentado a esta oportunidad única, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En lugar de pedir riquezas, pidió sabiduría. Da a tu siervo un corazón que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría sobrenatural, sino que también le dio lo que no había pedido, riquezas y honor como ningún rey había tenido antes. Este principio es fundamental en la tradición judía. La sabiduría es la madre de la riqueza. Sin sabiduría, la riqueza es temporal y destructiva. Con sabiduría, la riqueza es permanente y constructiva. En la cultura judía, la educación no es vista como un gasto, sino como la inversión más importante que se puede hacer. Existe un proverbio judío que dice: si tienes que vender todo lo que posees para educar a tu hijo, hazlo, porque es la única herencia que nadie puede quitarle. Esta mentalidad ha producido el porcentaje más alto de premios Nobel per cápita en el mundo. Salomón escribió en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Nota el orden. Primero la sabiduría, después las posesiones. La mayoría de las personas invierten esta ecuación.
Buscan primero las posesiones, esperando que la sabiduría llegue después. Pero esto es construir sobre arena. La sabiduría es como un lente que te permite ver oportunidades donde otros ven problemas. Te permite identificar patrones que otros no pueden percibir. Te permite tomar decisiones que otros considerarían arriesgadas, pero que tú sabes que son calculadas. La sabiduría transforma la información en conocimiento y el conocimiento en poder para crear riqueza. En Proverbios 24:3-4, Salomón revela la arquitectura de la prosperidad. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí vemos los tres pilares de la riqueza duradera: sabiduría para edificar, prudencia para sostener y ciencia para llenar. La tradición judía ha preservado este principio a través de instituciones como las yeshivas, donde los jóvenes dedican años a estudiar no solo textos sagrados, sino también a desarrollar capacidades de análisis, debate y pensamiento crítico. Estos mismos estudiantes que pasan horas debatiendo interpretaciones del Talmud desarrollan las habilidades mentales que más tarde aplicarán en el mundo de los negocios. En el mundo moderno, este principio se traduce en una inversión constante en educación, libros, cursos, mentores y experiencias que expandan tu capacidad de pensamiento. Los judíos entienden que el conocimiento es el único activo que se multiplica cuando se comparte y que nunca puede ser confiscado por circunstancias externas. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, dice: la inversión más rentable que puedes hacer es en ti mismo. Esta es sabiduría judía en acción. Albert Einstein declaró: la inversión en conocimiento paga el mejor interés. Nuevamente, principios judíos aplicados a la realidad moderna. La diferencia entre una persona próspera y una persona que lucha financieramente no está en las oportunidades que reciben, sino en su capacidad para reconocer y aprovechar las oportunidades que están disponibles para todos. Esta capacidad se desarrolla a través de la sabiduría. Cuando inviertes en sabiduría, no solo mejoras tu situación financiera, sino que también te conviertes en una fuente de bendición para otros. La sabiduría te permite crear valor genuino en el mundo, resolver problemas reales de otras personas y, por lo tanto, ser recompensado justamente por tu contribución. La riqueza sin sabiduría es como un castillo construido sobre arena. Las estadísticas muestran que el 70% de las personas que reciben una herencia grande la pierden en 2 generaciones. ¿Por qué? Porque heredaron dinero, pero no la sabiduría para administrarlo. La sabiduría es la única herencia que garantiza que la riqueza perdure y se multiplique. Trabajo, disciplina y diligencia. En el corazón de la ética judía está un principio que ha sido malentendido por siglos. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Mientras muchas culturas ven el trabajo como un castigo necesario, la tradición judía lo ve como una oportunidad de colaborar con Dios en la creación y perfeccionamiento del mundo. El concepto hebreo de tikkun olam significa reparar el mundo, y esto se logra no solo a través de la oración y el estudio, sino también a través del trabajo productivo y la creación de valor en la sociedad. Esta perspectiva transforma completamente la relación de una persona con su labor diaria. Salomón, el hombre más sabio del mundo, no desdeñó observar a los animales más pequeños para extraer lecciones sobre la prosperidad. En Proverbios 6:8 escribió: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Esta pequeña parábola contiene verdades profundas sobre la naturaleza de la riqueza.
Primero, la hormiga trabaja sin supervisión externa. Ha desarrollado disciplina interna. Segundo, trabaja con visión de futuro, preparándose en el verano para el invierno. Tercero, es constante y persistente. No trabaja solo cuando se siente motivada. La historia del pueblo judío está llena de ejemplos de esta ética del trabajo. Después de ser expulsados de España en 1492, muchos judíos llegaron a nuevas tierras sin nada más que su conocimiento y su disposición para trabajar. En cuestión de generaciones, muchos habían reconstruido su prosperidad desde cero. Tomemos el ejemplo de Levi Strauss, un inmigrante judío que llegó a Estados Unidos durante la fiebre del oro de California. En lugar de buscar oro como todos los demás, identificó una necesidad real. Los mineros necesitaban pantalones resistentes. Trabajó incansablemente para crear lo que hoy conocemos como los jeans Levi's, construyendo un imperio que perdura hasta hoy. La disciplina judía no es solo trabajar duro, es trabajar inteligentemente, es la capacidad de diferir la gratificación presente por un beneficio futuro mayor. Es la comprensión de que cada pequeña acción diaria, repetida con constancia, se convierte en una fuerza poderosa a largo plazo. En el Talmud se enseña: quien no trabaja, no come. Pero esto no es solo una regla práctica, es una ley espiritual. El trabajo digno no solo produce ingresos, sino que también produce carácter, autoestima y la satisfacción de contribuir al bienestar de la sociedad. La tradición judía también enseña que no existe trabajo pequeño o insignificante. Cada labor honesta, realizada con excelencia y integridad, es una forma de servir a Dios. Esta mentalidad transforma incluso las tareas más simples en oportunidades para el crecimiento personal y la bendición divina. Ray Kroc, el fundador de McDonald's, aplicó principios judíos de trabajo y disciplina para construir el imperio de restaurantes más grande del mundo. Su filosofía era simple: la persistencia y la determinación por sí solas son omnipotentes. Trabajó hasta los 52 años antes de encontrar la oportunidad que cambiaría su vida, pero nunca se rindió. La disciplina judía también incluye la comprensión de que la riqueza se construye gradualmente, no de la noche a la mañana. Es como plantar un árbol. Requiere tiempo, paciencia y cuidado constante, pero una vez que el árbol está maduro, produce frutos durante décadas. Esta mentalidad contrasta drásticamente con la mentalidad de hacerse rico rápidamente, que domina mucho del pensamiento moderno. Los judíos entienden que la riqueza rápida es raramente riqueza duradera. La verdadera prosperidad se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, decisión tras decisión. La disciplina también significa decir no a las oportunidades que parecen tentadoras, pero que no están alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. Es la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando las circunstancias externas son difíciles. En el mundo moderno, esta disciplina se manifiesta en hábitos como levantarse temprano, invertir tiempo en aprendizaje continuo, establecer metas claras y medibles y mantener una rutina que apoye tus objetivos financieros. No es glamoroso, pero es efectivo. La historia de Howard Schultz, el CEO de Starbucks, es otro ejemplo. Creció en pobreza extrema, pero aplicó principios de trabajo y disciplina que aprendió de mentores judíos. Trabajó incansablemente no solo para construir una empresa exitosa, sino para crear una cultura empresarial que honrara la dignidad de cada empleado. Administración sabia del dinero. La relación del pueblo judío con el dinero es fundamentalmente diferente a la de muchas otras culturas. Para ellos, el dinero no es el objetivo final, sino una herramienta para cumplir propósitos más elevados. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que se administra la riqueza. Salomón, en su profunda sabiduría,
reveló uno de los principios más importantes de la administración financiera en Eclesiastés 11:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Este versículo contiene el secreto de la diversificación, un principio que los asesores financieros modernos han redescubierto, pero que los judíos han practicado durante milenios. La diversificación no es solo una estrategia de inversión, es una filosofía de vida. Es la comprensión de que poner todos tus recursos en una sola canasta es arriesgado, sin importar cuán prometedora parezca esa canasta. Los judíos aprendieron esto a través de la historia. Nunca sabían cuándo serían forzados a abandonar sus hogares. Así que desarrollaron la habilidad de crear múltiples fuentes de ingresos que pudieran reconstruir en cualquier lugar. Esta mentalidad de diversificación se extiende más allá de las inversiones financieras. Incluye diversificar habilidades, relaciones, conocimientos y oportunidades. Un judío próspero típicamente no depende de un solo empleo, sino que desarrolla múltiples competencias que pueden generar ingresos de diferentes maneras. Pero quizás el principio más revolucionario de la administración financiera judía es el concepto de tzedaká. Esta palabra hebrea es comúnmente traducida como caridad, pero su significado real es mucho más profundo. Tzedaká viene de la raíz tzedek, que significa justicia o rectitud. No es solo dar limosna, es actuar con justicia distribuyendo los recursos según el plan divino. La práctica de tzedaká no es vista como una pérdida de dinero, sino como una inversión en el reino espiritual que genera retornos tanto espirituales como materiales. Existe un principio judío que dice: la tzedaká salva de la muerte y purifica de todo pecado. Pero también hay un aspecto práctico. Dar genera una mentalidad de abundancia que atrae más oportunidades. El famoso filántropo judío Andrew Carnegie expresó este principio cuando dijo: el hombre que muere rico, muere deshonrado. Él entendía que la riqueza acumulada sin propósito social es estéril. La verdadera riqueza judía siempre incluye un componente de retorno a la comunidad. La tradición judía enseña que se debe dar el diezmo, 10% de los ingresos, incluso antes de tener abundancia. Esta práctica desarrolla fe, genera una mentalidad de abundancia y crea un flujo constante de recursos hacia propósitos nobles. Curiosamente, muchos estudios han demostrado que las personas que practican el diezmo tienden a tener ingresos más altos que aquellas que no lo hacen. En cuanto al ahorro, los judíos han desarrollado una mentalidad de pagar primero a ti mismo. Esto significa que antes de pagar cualquier gasto, apartas una porción de tus ingresos para inversiones a largo plazo. Esta práctica, conocida como ahorro automático, elimina la tentación de gastar dinero que debería ser invertido. La inversión judía tradicionalmente se ha enfocado en activos tangibles y productivos: bienes raíces, negocios, educación y metales preciosos. Evitan las inversiones especulativas que prometen retornos rápidos, pero que conllevan riesgos desproporcionados. Su enfoque es preservar y multiplicar la riqueza a lo largo del tiempo, no apostar por ganancias inmediatas. El equilibrio entre ahorro, inversión y generosidad es crucial. Los judíos entienden que ahorrar sin invertir es estéril, invertir sin ahorrar es arriesgado y acumular sin dar es espiritualmente vacío. La sabiduría está en encontrar el balance correcto para cada etapa de la vida. También practican el principio de vivir por debajo de tus medios. Esto no significa vivir en pobreza, sino evitar el estilo de vida inflacionario que atrapa a muchas personas en un ciclo de deudas. Prefieren la satisfacción de la seguridad financiera a la satisfacción temporal del consumo ostentoso.
La planificación financiera judía siempre incluye múltiples generaciones. No solo planifican para su propia jubilación, sino para la educación de sus hijos y la herencia que dejarán a sus nietos. Esta visión a largo plazo influye en cada decisión financiera que toman. Un ejemplo moderno de estos principios es Warren Buffett, quien ha aplicado muchos de estos conceptos judíos de administración financiera. Vive por debajo de sus medios, invierte en empresas que entiende, diversifica sus inversiones y se ha comprometido a dar la mayoría de su riqueza a causas benéficas. Su éxito no es coincidencia, es el resultado de aplicar principios probados durante milenios. Comunidad y apoyo mutuo. Uno de los secretos mejor guardados de la prosperidad judía es el poder de la comunidad. Mientras muchas culturas promueven el individualismo extremo, la tradición judía enseña que la verdadera riqueza se construye en comunidad, no en aislamiento. La palabra hebrea kehila significa comunidad, pero su significado va mucho más allá de un grupo de personas que viven cerca unas de otras. Una kehila es una red de apoyo mutuo donde cada miembro contribuye al bienestar de todos los demás. Es un ecosistema de prosperidad donde el éxito de uno se convierte en el éxito de todos. Esta mentalidad comunitaria se basa en el principio de que la competencia destructiva empobrece a todos, mientras que la colaboración constructiva enriquece a todos. En lugar de ver a otros como competidores a quienes hay que derrotar, los judíos los ven como socios potenciales con quienes se puede crear valor mutuo. Salomón capturó esta sabiduría en Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La prosperidad individual se fortalece cuando está respaldada por la sabiduría colectiva de una comunidad comprometida. La historia del pueblo judío está llena de ejemplos de cómo la fuerza de la comunidad les ha permitido superar circunstancias adversas. Durante la Edad Media, cuando se les prohibía poseer tierras en muchos países europeos, crearon redes comerciales que se extendían por todo el continente. Un comerciante judío en Londres podía hacer negocios con uno en Praga, confiando en que su palabra era su garantía. Esta confianza mutua se basaba en algo más profundo que contratos legales. Se basaba en valores compartidos, responsabilidad mutua y la comprensión de que el éxito de la comunidad dependía de la integridad de cada miembro individual. En el mundo moderno, este principio se manifiesta en las redes profesionales judías que existen en casi todas las ciudades importantes del mundo. No son organizaciones excluyentes, sino redes de apoyo donde los miembros se ayudan mutuamente a identificar oportunidades, resolver problemas y crecer profesionalmente. Un ejemplo contemporáneo es la manera en que las comunidades judías han desarrollado el sector de la tecnología en lugares como Silicon Valley. Empresarios judíos como Larry Page, Google, Mark Zuckerberg, Facebook y Michael Dell, Dell Technologies, no solo construyeron empresas exitosas, sino que también invirtieron en otras empresas judías emergentes, creando un ecosistema de innovación y prosperidad. La tradición judía enseña que cuando ayudas a alguien más a tener éxito, abres canales para que la bendición fluya hacia ti también. Esta no es solo una creencia espiritual, es una realidad práctica. Las personas que han sido bendecidas por tu ayuda se convierten en una red de contactos que pueden abrir puertas para ti en el futuro. El concepto de minyan en el judaísmo requiere un mínimo de 10 hombres adultos para realizar ciertas oraciones comunitarias. Esta práctica enseña que hay ciertas bendiciones que solo se pueden recibir en comunidad. Del mismo modo, hay niveles de prosperidad que solo se pueden alcanzar cuando trabajas en colaboración con otros. La comunidad judía
También ha desarrollado instituciones financieras comunitarias como las GEMACH, organizaciones de préstamos sin interés, que ayudan a los miembros a superar dificultades financieras temporales sin caer en la trampa de las deudas con intereses altos. Estas organizaciones funcionan basándose en la confianza mutua y el compromiso compartido con el bienestar comunitario. En el mundo empresarial moderno, este principio se traduce en la creación de sociedades estratégicas, redes de mentores, grupos de mastermind y alianzas comerciales que benefician a todas las partes involucradas. Los judíos entienden que es mejor tener un pequeño porcentaje de algo grande que el 100% de algo pequeño. La cultura judía también promueve la mentalidad de levantar la mesa en lugar de construir muros. En lugar de tratar de mantener a otros fuera de las oportunidades, buscan maneras de expandir las oportunidades para que haya suficiente para todos. Esta mentalidad de abundancia crea un ambiente donde la prosperidad puede multiplicarse. El networking judío no se basa en relaciones superficiales o transaccionales. Se basa en relaciones auténticas donde existe un compromiso genuino con el bienestar mutuo. Esta autenticidad crea confianza, y la confianza es la base de todas las transacciones comerciales exitosas. Un ejemplo práctico de esto es la manera en que muchas familias judías combinan recursos para hacer inversiones que serían imposibles individualmente. Varios hermanos pueden unirse para comprar un edificio de apartamentos, o varios amigos pueden crear un fondo de inversión comunitario. Esta colaboración permite acceder a oportunidades que estarían fuera del alcance de cualquier individuo actuando solo. Legado y educación generacional. La perspectiva judía sobre la riqueza trasciende la vida individual. No se trata solo de acumular dinero para disfrutarlo durante tu propia vida, sino de crear un legado que bendiga a múltiples generaciones. Esta visión a largo plazo cambia completamente la manera en que se toman las decisiones financieras. La historia de Salomón y su hijo Roboam es una de las lecciones más poderosas sobre la importancia del legado. Salomón acumuló riquezas incomparables, pero falló en transmitir a su hijo la sabiduría necesaria para administrar esa riqueza. Roboam, influenciado por consejeros jóvenes e inexpertos, tomó decisiones que dividieron el reino y destruyeron gran parte de la prosperidad que su padre había construido. Esta historia revela una verdad fundamental. La riqueza sin sabiduría es temporal, pero la sabiduría sin riqueza puede generar riqueza. Es más importante heredar sabiduría que heredar dinero, porque la sabiduría puede reconstruir el dinero, pero el dinero no puede crear sabiduría. La tradición judía ha desarrollado sistemas sofisticados para transmitir no solo riqueza material, sino también riqueza intelectual y espiritual de una generación a la siguiente. Desde muy pequeños, los niños judíos son educados en principios financieros, no como una materia académica abstracta, sino como una habilidad práctica para la vida. En el hogar judío típico, los niños aprenden sobre dinero a través de la experiencia práctica. Participan en las decisiones familiares sobre presupuesto, ahorro e inversión. Aprenden el valor del dinero trabajando en pequeños proyectos familiares. Más importante aún, aprenden a ver el dinero como una herramienta para bendecir a otros, no solo para satisfacer sus propios deseos. La educación financiera judía incluye conceptos como el valor del tiempo, el poder del interés compuesto, la importancia de la diversificación y el equilibrio entre riesgo y retorno, pero también incluye valores como la integridad, la responsabilidad, la generosidad y la visión a largo plazo. Un ejemplo moderno de este enfoque es la familia Rothschild, que ha mantenido su riqueza y poder durante más de 200 años.
El secreto no está solo en sus habilidades financieras, sino en su capacidad para transmitir valores y principios de una generación a la siguiente. Cada generación entiende que no son solo propietarios de la riqueza, sino administradores temporales de un legado que debe ser preservado y multiplicado. La tradición judía también enseña la importancia de la identidad generacional. Los niños no solo aprenden qué hacer con el dinero, sino también quiénes son como parte de una historia más grande. Aprenden sobre las luchas y triunfos de sus antepasados, creando un sentido de responsabilidad hacia las generaciones futuras. Esta educación generacional incluye la comprensión profunda de que la riqueza verdadera no se mide solo en términos monetarios, sino en la capacidad de crear valor duradero. Las familias judías enseñan a sus hijos que cada decisión financiera debe ser evaluada no solo por su impacto inmediato, sino por sus consecuencias en las próximas 3, 5, incluso 10 generaciones. Un padre judío no le dice a su hijo, trabaja duro para ganar dinero. Le dice, aprende a crear valor para que el dinero venga como consecuencia natural de tu contribución al mundo. Esta diferencia de perspectiva es fundamental. Mientras muchas culturas se enfocan en obtener riqueza, la tradición judía se enfoca en crear las condiciones para que la riqueza sea inevitable. La educación financiera judía también incluye el concepto de prueba de fuego. Los jóvenes son expuestos gradualmente a situaciones donde deben tomar decisiones financieras reales, con consecuencias reales. No se les protege de los fracasos, sino que se les enseña a aprender de ellos. Un joven judío que pierde dinero en una inversión no es regañado, sino guiado para entender qué principios violó y cómo puede evitar ese error en el futuro. La tradición también enfatiza la importancia de mantener registros detallados no solo de transacciones financieras, sino de lecciones aprendidas. Muchas familias judías mantienen diarios familiares donde cada generación documenta sus experiencias financieras, tanto exitosas como fallidas, para que las generaciones futuras puedan aprender de esa sabiduría acumulada. Esta mentalidad de legado transforma completamente la relación con el dinero. Cuando entiendes que cada peso que gastas o inviertes afecta no solo tu futuro, sino el futuro de tus hijos y nietos, tomas decisiones más conscientes y responsables. La gratificación inmediata pierde su atractivo cuando la comparas con la satisfacción de construir algo que trascienda tu propia vida. Temor de Dios, la clave suprema. Todos los principios que hemos explorado hasta ahora convergen en una verdad fundamental que la sabiduría judía ha mantenido durante milenios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta frase de Proverbios 9:10 no es solo un verso religioso, sino la piedra angular de toda riqueza verdadera y duradera. El temor de Dios, en el contexto judío, no significa terror o miedo paralizante, sino un reconocimiento profundo de que existe un orden superior al cual debemos alinear nuestras vidas. Es la humildad de reconocer que no somos los arquitectos últimos de nuestro destino, sino colaboradores en un plan más grande que nosotros mismos. La historia de Salomón ilustra perfectamente este principio. En la cumbre de su poder y riqueza, Salomón se alejó de los principios espirituales que habían sido la fuente de su sabiduría. Comenzó a confiar más en sus propias habilidades que en la guía divina. Empezó a usar su riqueza para satisfacer sus propios deseos en lugar de cumplir su propósito superior. El resultado fue que su reino se desintegró y su legado se dividió. Esta no es solo una historia antigua, sino un patrón que se repite constantemente en la historia moderna. Empresarios que construyen imperios financieros,
pero que al alejarse de principios éticos y espirituales ven sus empresas colapsar. Familias que acumulan riquezas generacionales, pero que al perder su conexión con valores trascendentes, terminan destruyendo en una generación lo que tomó décadas construir. El temor de Dios en el contexto financiero se manifiesta en varias formas prácticas. Primero, en la honestidad absoluta en todas las transacciones. Un empresario que opera con temor de Dios no solo evita el fraude obvio, sino que se asegura de que cada trato sea mutuamente beneficioso. Entiende que la prosperidad construida sobre la explotación o el engaño es temporal y destructiva. Segundo, se manifiesta en la generosidad sistemática. El diezmo y la caridad no son vistos como obligaciones religiosas, sino como inversiones en el orden cósmico. Quien reconoce que su riqueza viene de una fuente superior, naturalmente desea honrar esa fuente compartiendo con otros. Esta generosidad no empobrece, sino que multiplica, porque alinea a la persona con leyes universales de reciprocidad y abundancia. Tercero, el temor de Dios se expresa en la paciencia y la perseverancia. Quien confía en un plan superior no se desespera en los momentos difíciles, ni se enorgullece en los momentos de éxito. Mantiene una perspectiva equilibrada que le permite tomar decisiones sabias independientemente de las circunstancias externas. La tradición judía enseña que Dios es el socio silencioso en todos los negocios. Esta perspectiva transforma completamente la manera de operar. Cada decisión se toma considerando no solo el beneficio económico, sino también el impacto ético y espiritual. Cada negocio se convierte en una oportunidad para expresar valores superiores y crear valor genuino en el mundo. Esta conexión espiritual también proporciona una fuente de sabiduría que trasciende la educación formal o la experiencia personal. Los grandes empresarios judíos hablan de momentos de inspiración, de decisiones que tomaron contra la lógica aparente, pero que resultaron ser extraordinariamente exitosas. Esta intuición desarrollada viene de mantener una conexión activa con fuentes de sabiduría que van más allá del intelecto puramente humano. El temor de Dios también protege contra la arrogancia, el enemigo más peligroso de la riqueza sostenible. Cuando reconoces que tu éxito depende de factores que van más allá de tu control, mantienes la humildad necesaria para seguir aprendiendo, adaptándote y creciendo. La arrogancia hace que las personas se vuelvan rígidas y ciegas a los cambios, lo que inevitablemente lleva al fracaso. Finalmente, esta perspectiva espiritual proporciona significado y propósito a la riqueza. El dinero deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para cumplir un propósito superior. Esta claridad de propósito es lo que permite a las personas mantenerse motivadas durante los desafíos y usar su riqueza de manera que beneficie no solo a ellos mismos, sino a toda la humanidad. Hemos recorrido juntos los 7 principios fundamentales que han permitido al pueblo judío no solo sobrevivir a persecuciones milenarias, sino prosperar y contribuir de manera desproporcionada a la riqueza y el conocimiento del mundo. Estos principios no son secretos místicos reservados para unos pocos elegidos, sino sabiduría práctica disponible para cualquier persona dispuesta a transformar su mentalidad y sus hábitos. El primer principio nos enseñó que la educación es la inversión más rentable que existe. No cualquier educación, sino el conocimiento que genera valor y resuelve problemas reales. El segundo principio nos mostró que las redes de apoyo mutuo son más poderosas que cualquier capital individual. El tercer principio nos reveló que la verdadera riqueza viene de crear valor para otros, no de extraer valor de otros. El cuarto principio nos demostró que el dinero es una herramienta que debe ser manejada con destreza y respeto, no un objetivo final.
El quinto principio nos enseñó que la adaptabilidad y la innovación son más importantes que aferrarse a métodos obsoletos. El sexto principio nos mostró que la riqueza verdadera trasciende nuestra propia vida y debe ser construida pensando en las generaciones futuras. Y el séptimo principio, el más importante de todos, nos recordó que toda riqueza verdadera debe estar enraizada en principios espirituales y éticos que nos conecten con algo superior a nosotros mismos. Estos principios no son solo teorías interesantes para contemplar, sino herramientas prácticas para transformar tu vida financiera. Cada uno de ellos puede ser implementado inmediatamente, empezando hoy mismo. No necesitas nacer en una familia judía para adoptar esta sabiduría. No necesitas cambiar tu religión para aplicar estos principios. Solo necesitas la disposición de cambiar tu mentalidad y tus hábitos. La pregunta no es si estos principios funcionan. La historia de 4000 años del pueblo judío es la prueba viviente de su efectividad. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para implementarlos en tu propia vida. No estás aquí por casualidad. En un mundo lleno de distracciones y información superficial, has elegido invertir tu tiempo en sabiduría genuina y probada. Esto dice algo importante sobre tu carácter y tu potencial. Estás listo para el siguiente nivel. Estás listo para despertar tu mente millonaria. Pero el conocimiento sin acción es inútil. La sabiduría sin implementación es solo entretenimiento intelectual. Tu vida cambiará solo cuando comiences a vivir estos principios, no cuando simplemente los entiendas. Empieza hoy. Empieza ahora. Elige un principio, el que más te haya impactado, y comprométete a aplicarlo durante los próximos 30 días. Invierte en tu educación. Construye redes de apoyo mutuo. Enfócate en crear valor para otros. Administra tu dinero con sabiduría y disciplina. Mantente abierto a la innovación y el cambio. Piensa en el legado que quieres dejar. Y sobre todo, mantén la humildad de reconocer que formas parte de algo más grande que tu propio éxito individual. La transformación no será instantánea, pero será inevitable si perseveras. Cada día que apliques estos principios, cada decisión que tomes alineada con esta sabiduría, cada paso que des hacia la implementación de estas verdades, te acercará más a la vida de abundancia y propósito que mereces. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, comenta lo que más te impactó y comparte este video con alguien que necesita despertar su mente millonaria. Nos vemos en el próximo episodio de Sabiduría Eterna.